Olis bizcochitos preciosos, este es el resumen de Pétalos al viento, alias Desgracia tras Desgracia, parte 2. Si aún no te has visto el primer resumen, te lo dejo en la cajita de descripción. Ahora sí, comencemos. En California del Norte, 10 años después, luego de ser adoptados por el Dr. Paul Sherfield, Katy, Chris y Gary lamentan su muerte e intentan seguir adelante. Katy siguió con sus clases donde conoce a Julian, el hijo de la profesora, quien ve el talento de Katy y le ofrece ir a Nueva York y unirse a una compañía de danza, a lo que ella acepta, en parte porque aunque ama a su hermano, el bebé que fue producto del ático murió a causa de un aborto de Katy, y según su punto de vista, era una señal divina para que hiciera un alto a su relación, proponiéndole así a Chris que cada uno lleve una vida normal por separado, por lo que se va a vivir con Julian, pero termina entrando en una relación con constantes maltratos. El día de la presentación de su obra, sus hermanos van a visitarla, pero solo descubren a Julian manoseando a Carrie, y en la confusión sufre un accidente Julian con Katy, sobreviviendo solo ella, quien revela que está embarazada. Al volver a California, da a luz a su bebé, Jory, y crea su propia escuela de danza. Chris, por su parte, cumplió su meta de ser médico e intenta seguir la promesa que hizo con Katy, de llevar una vida normal al comprometerse con otra chica. Carrie, a su vez, sufre bullying en el colegio, pero en la iglesia se enamora de un pastor y a pesar de sus dudas se comprometen y ella decide invitar a su madre. En esta versión, Corinne sigue viva y su madre estará postrada en la cama. Cuando Carrie aparece para darle la invitación a su boda, ella solo le ignora como ha hecho todos estos años, cuando ellos intentaban contactar con ella, llevando así a Carrie a suicidarse de la misma forma que murió su hermano. En venganza, Katy seduce a Bar, la pareja de Corinne, quedando embarazada, y usa esta treta para dejar en ridículo a Corinne frente a todos sus invitados, al contar su embarazo y el hecho que los encerró en el ático, negando luego su existencia. De la rabia, Corinne prende fuego a su casa, muriendo en el acto su pareja Bar y su madre, siendo así ingresada en un hospital psiquiátrico por sus actos. Sin embargo, el día del compromiso de Chris, el deseo de estar con Katy lo supera y es descubierto por su prometida. Luego de decidir definitivamente que estarán juntos, Katy y Chris huyen a California.